La mina del Edén se cobró la vida de más de 17,000 personas. Sus fantasmas hoy en día atormentan a las personas de Zacatecas. Inmensas riquezas escondidas bajo tierra, espíritus de esclavos enterrados vivos, espectros de niños fantasmas que fueron utilizados para trabajos arduos y crueles. Son los que se encuentran debajo de la ciudad zacatecana. La inmensa mayoría, los más pobres, los esclavos, los indígenas obligados, negros, niños, jóvenes y ancianos que trabajaron arduamente hasta morir muchas veces dentro de la mina misma, de cansancio, de sed, por asfixia e inclusive asesinados si eran sorprendidos hurtando alguna pepita de oro o mineral valioso. A esta mina es difícil no asociarla con el saqueo desenfrenado de las autoridades españolas, en una de las vetas más ricas que se tengan memoria en todo el continente americano, pues cientos de millones de kilos de plata y oro y de muchos otros minerales fueron extraídos en medio de peligros expuestos en los más menesteros, derrumbes, caídas en masa, accidentes con explosivos, ataques cardíacos, todo esto dentro de la mina. Afuera, el promedio de vida del minero era de 4 años, debido a la silicosis, la eterna enfermedad de los escarbadores de la tierra, sus gases y humedades mortíferas. Ellos no cuentan en el cataclismo de las 17,000 vidas que fueron registradas en las hecatombes oscuras de sus entrañas. Son tantos los muertos que hubo en esta mina que hoy en día es fácil ver una que otra cosa paranormal por los alrededores. Algunas personas dicen escuchar voces, gritos de los mineros que alguna vez fueron enterrados vivos y que quedaron atrapados entre escombros y con el más mínimo espacio y oxígeno para sobrevivir. Se dice que la mina y sus ramificaciones se extienden por buena parte de la ciudad. Es así como surgen muchas historias. En una de ellas se cuenta que en una casona vieja del centro de la ciudad, una familia escuchaba ruidos por debajo de la casa, como si alguien estuviese trabajando con pico y pala la abandonada mina. En ocasiones aparecían en el patio de esa casa montones de tierra recién excavados, pero no había hoyos alrededor, solo la tierra esparcida en pequeños montículos que despertaban la curiosidad de los vecinos y el temor de quienes habitaban la casa. Fue así hasta que en una ocasión llevaron a un padre para que bendijera el lugar. Utilizando agua bendita fue caminando por toda la casa mientras decía oraciones y un ayudante marcaba cruces con aceite en cada puerta y ventana. Esa noche no se volvieron a escuchar ruidos extraños. La paz reinó aquel lugar y todos pudieron conciliar el sueño de manera exquisita. A la mañana siguiente, la familia entera fue al patio para verificar de una vez por todas si lo del padre y la bendición había dado resultados. En efecto, ya no había montones de tierra esparcidos por el patio de aquella casona, pero en cambio, tirada en el centro del jardín, había una pequeña bolsa, vieja y sucia. Contenía algo. Temerosos, los integrantes de la familia se acercaron con cuidado hasta que tomaron la bolsa. Era pesada. Al contacto parecían pequeñas piedrecillas dentro de la bolsa. Finalmente, la curiosidad los obligó a hacerlo. Abrieron la bolsa.
¿Cuál fue su enorme sorpresa al ver que lo que contenía adentro eran pepitas de oro puro? Al parecer fue un regalo, una recompensa, un agradecimiento de quizás las almas en pena. Almas de mineros caídos, de negros y esclavos abandonados en un derrumbe, almas que esperaban ser liberadas de su tormento y que fueron rescatadas en el momento en que aquella familia llamó al Padre para bendecir el lugar en el nombre de Dios. Estas y muchas historias son los efectos secundarios de lo que fue la pesadilla de los esclavos, el temor de los niños, la angustia de las madres, la desesperación de los familiares de no saber si sus consanguíneos saldrían con vida. Las callejuelas zacatecanas estaban repletas de negros, mulatos, mestizos o moriscos, macehuales cerrados o libres, conviviendo entre carretas, caballos y mulas, los muchos tamemes, los caballeros y los muchos frailes de todas las órdenes religiosas en el nuevo mundo salvaje. Arrieros, conquistadores mancos, tuertos, malolientes, buscadores de fortuna a costa de su vida. Los inefables barreteros, malacateros, aguadores y toda clase de servidumbre en pos de ganar un real o dos. La mina del Edén tuvo su fama mundial, desde el azoro del famoso minero Roque y su supuesta avaricia quedando estampada su siniestra figura en su propia muerte y su leyenda entre las piedras. Las filtraciones de todas las aguas y las profundidades anegadas con espectaculares dimensiones. La extracción de su riqueza fue de tales dimensiones que le ganó a la ciudad su título ante los reyes y comendadores. Repartió en las economías del mundo lo frugal de sus extraños minerales y en lugar de ser el Edén, se convirtió en un infierno de tales proporciones. Hoy en día siguen en su interior incalculables riquezas, pero están bajo los asentamientos humanos del primer cuadro de la ciudad, y los riesgos serían muchos. Pero quedan los recuerdos, las ofrendas al Santo Niño de Atocha, venerado por ser el patrono de los trabajadores mineros, de sus sindicatos en pie de lucha, de sus sufrimientos. Todos en guerreros, zapateros y curtidores asistían en busca de trabajo y encontraron la letrina atestada, el adobe y el candelabro, los funerales y los adioses de un Zacatecas que nunca se podrá olvidar. Yo soy el documentalista y esto fue la misteriosa y terrorífica mina del Edén. Saludos especiales para Alicia Mayorga, que fue quien me recomendó el tema. Ranita Vázquez, Paulita Hurtado, Cris Cobeña, Jeffer Domínguez, Iván Master, Eli Block Mix, HMC 117, Benderbat Matías, Dani Ochoa, Blas Jesús, Rick 22, Marian Torres, Alex Trem, Steven Clavijo, Ian Fernando Hernández, Byron Enrique, Ramiro Rivas, Casco Lanza, Cristian 123, Queta Reynoso, Luis Miguel Infran, Armando Golo, Joel Vidal, Luis Ortega Huaita, Iván Mana, Héctor Vázquez Fuentes, Mundos Ocultos, Jefferson Cruz, Rogelio Albino de Ledesma, Cintia Contreras, Tamadre 5949, Vitalino Zacarías de Paz,
Super Braddock Super Saiyajin Azul 121, Brian Albornoz, JC Pro 12, DK Warrior Y de Walker Gold 13, Sein Nota, Edwin García, Diego Ospina, Ariel Choque, Pérez Puma, Dulce Emperatriz, Ana Luna, Carlos Morán, Cristina Loaiza, Ángel de Dacher Pro, Iron Games Matías y Andrés Sea. Gracias y hasta la próxima.